Buenos días, Dios les bendiga. Le habla su amigo y hermano Saúl Rivera, siervo y amigo de Jesucristo, aquí bajo un silbo apacible. En la mañana del jueves 18 de diciembre del 2025, bajo los días de Adviento, este es el día 18 y damos continuidad a estos días, estas semanas que han sido espectaculares para mí. Han sido de una bendición grandísima porque he podido, como menciono en otros videos, refrescar, aprender, ver un poco más adentro de una simple lectura que pudiéramos dar con respecto a la palabra de Dios y de la historia con respecto al nacimiento del Mesías, lo que tú y yo conocemos como la Navidad. Y en el día de hoy, día 18, continuamos con el libro de Mateos, en el capítulo 2, y esta vez los versos del 4 al 6, 3 versos iguales, cortos, pero poderosos. Y el día de ayer, en el día 17 de Adviento, fue uno el cual pues tomé unos minutos adicionales. Espero que no me ocurra con este también. Pero era necesario porque vi pertinente el asunto de esos llamados magos, ¿verdad? El cual pues no es como muchos tal vez piensan o lo asocian, que son que hacen magia, trucos de magia, así, algo por el estilo, porque sabes que siempre el sistema del gobierno del mundo va a intentar desvirtuar la escritura. Eso es por naturaleza ya. Y sabiendo eso, e intencionalmente, es que yo me he dado la tarea, pues entonces, de contrarrestar todo lo que el sistema del mundo quiere hacer ver con respecto a la palabra de Dios. Y no es en el sentido de magos de magia, sino de sabios, sabios en ciencia, como en ciencia y en conocimiento, valga la redundancia, porque ciencia es conocimiento, pero fue como se mencionó con respecto al libro de Daniel, en el cautiverio, cuando Daniel fue cautivo de Jerusalén a Babilonia, y este rey Nabucodonosor pidió que de los príncipes, de los hijos de Israel, los príncipes de Israel, de los hijos de ellos, se trajeran jóvenes de buen parecer, que no tuviesen tacha alguna, que fueran de buen entendimiento, que fueran sabios en ciencia. Y al igual que el asunto de la estrella, que también hablamos en el día de ayer, con respecto a su estrella, porque es como mencionaron esos versos cuando dice que ellos vieron su estrella en Oriente, en el Oriente. Así que esa estrella no es cualquier estrella, no es lo que hoy vemos, que vemos una estrellita más brillante que otra y ahí señalamos y decimos, mira, esa es la estrella de Belén, la estrella de Jesús, el niñito Jesús, como muchos tienden todavía a decir. No, eso fue un evento único porque era su estrella. Y eso tienen que tenerlo bien claro. Y esto fue porque ellos estudiaron la Torá, conocieron lo que dice la escritura, la profecía en el libro de Números, el cuarto libro de la Torá, tú lo conoces por el Pentateuco, y habla acerca de esa estrella. Y por último, explicamos el por qué Herodes y toda Jerusalén se turbaron ante la noticia de estos sabios de Oriente, estos sabios que llegaron a Jerusalén preguntando por dónde está el rey de los judíos. Y termino con una pregunta que es para todo el mundo, incluyéndome a mí. ¿Ignoramos las profecías de los tiempos del fin porque desconocemos de las profecías o porque no nos importa o porque no queremos saber de la profecía
de los tiempos del fin. Y tengo que dejarles saber que la escritura no está como relleno para que la gente, pues es una historia. Si Dios permitió e inspiró por el Espíritu Santo a estos hombres santos de Él, escribir acerca de las profecías, tanto las mesiánicas, que eso continúa hasta que Él regrese, así como las apocalípticas, las de Apocalipsis, las de Daniel, las de Ezequiel, las de Zacarías, las profecías concernientes al tiempo del fin. No es para ponerlas ahí como relleno y llenar un libro de 66 libros, no. Es para que la iglesia, para que los hijos de Dios se aperciban, estén pendientes y como dijo Jesús, cuando veáis todas estas cosas, erguíos, paraos firmes y erguíos vuestras cabezas, porque vuestra redención está cerca. Y es que los 3 versos que vamos a tocar hoy, al leerlos, veremos el porqué de esa pregunta de si ignoramos las profecías de los tiempos del fin. Dicho esto, toma tu Biblia y acompáñame al Evangelio según Mateo, capítulo 2, verso 4 al 6. Mateo, capítulo 2, verso 4, y leemos: convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Debemos tener la idea de quién fue quien que convocó a todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo. Entendemos por la secuencia de los versos que fue Herodes quien convocó a estos principales sacerdotes y escribas del pueblo. Ahora bien, leímos que les hizo una pregunta a ellos, pero la pregunta sería, entonces, ¿por qué los convocó? Porque leemos así, ¿verdad? Y convocado todos los principales sacerdotes y escribas, le preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron, y seguimos leyendo, sin pararnos y ponernos a pensar por qué está escrito de esa forma. ¿Por qué Herodes convocó a los principales sacerdotes y a los escribas del pueblo? Vemos que en el verso anterior, el verso 3, dice que él, Herodes, se turbó. Y tenemos que tener pendiente y presente eso. Planteamos la razón del por qué se turbó. Herodes era el rey en Jerusalén, un rey puesto por Roma, por el imperio romano. Y aquí entramos a la parte espiritual de este relato, porque entra en escena algo que ocurre en la inmensa mayoría, si no en todo, y gracias a la misericordia de Dios que nos restaura: el orgullo. Como les he dicho antes, cuando alguien pisa en el orgullo, automáticamente da un resbalón y pisa en la soberbia. Y ese es el mayor peligro, caer en la soberbia. ¿Por qué? Porque ese es el terreno de Satanás, que el Señor lo reprenda. En Job 41, verso 34 nos dice, ese es el último verso: menosprecia toda cosa alta, es rey sobre todos los soberbios. ¿Quién es ese? ¿El animalito que menciona el primer versículo del capítulo 41? No. ¿El leviatán? ¿Un pez? No. ¿Un monstruo marino? No. Satanás es rey sobre todos los soberbios. Y Dios hace una advertencia en ese mismo capítulo, versos anteriores. Él hace una advertencia en el verso 8 cuando le dice: pon tu mano sobre él, te acordarás de la batalla y nunca más volverás. En otras palabras, métete en el terreno de Satanás. Te acordarás de ese error de meterte ahí
y nunca más volverá, porque sabes que vas a salir trasquilado. Quiero que observemos algo que es importante comprender. Dios no hace acepción de persona. Él no quiere que ninguno perezca. Y eso, cuando hablamos de perecer, porque es que todo el mundo de una manera u otra va a morir, aunque hay unos que tal vez no mueran. ¿Por qué? Porque serán arrebatados. Espero ser uno de ellos. Pero la muerte natural, física, va a todo el mundo. Pero aquí cuando el apóstol Pedro menciona que él no quiere que ninguno perezca, se refiere a la muerte segunda, la muerte por el pecado, sino que es paciente para con todos nosotros. ¿Para qué? Para que procedamos al arrepentimiento. Y por tal razón es que Él no retarda su promesa. ¿Cuál promesa? La de regresar nuevamente. Eso lo vemos en 2 de Pedro, capítulo 3, verso 9. ¿Por qué le menciono todo esto? Y me he tomado un poco de tiempo para poder dejarles saber todo esto. ¿Por qué? Porque es que todos tenemos la oportunidad para el arrepentimiento. Dios nos habla por su palabra, que es la que produce fe para creer y obedecer, como dice Romanos capítulo 10, verso 17. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Y lo mismo que le ocurrió al rey Nabucodonosor y también al faraón de Egipto, fue lo mismo que le ocurrió a este rey, Herodes. Se llenó de orgullo, un orgullo que lo llevó a la soberbia, cayendo en el terreno de Satanás, que el Señor lo reprenda, y siendo trasquilado. Porque es que todo el que cae en el terreno de Satanás sale trasquilado, porque él no toma consideración ni estatus social, ni raza, ni color, ni sexo, ni si es viejo o es niño, no importa. Lo de él es matar, robar y destruir. Sin embargo, Herodes tuvo la misma oportunidad de ser lo que todos también tenemos, ser recipientes del propósito de Dios, así como lo tuvo Nabucodonosor, que también tuvo lo suyo y cayó, y el faraón. El único detalle es que Nabucodonosor se arrepintió y volviendo en sí, el faraón no lo tuvo. El faraón simplemente se dejó llevar por su orgullo, le dio rienda suelta a su orgullo que lo llevó a la muerte. Y vemos que Herodes convoca a esta élite, le llamo yo, la élite religiosa, para preguntarles que dónde nacería el Mesías. Y como que, ¿con qué propósito? ¿Para qué él le convoca y le pregunta dónde nacería el Mesías? Eso pues lo veremos más adelante. Verso 5. Ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y aquí entramos en el desarrollo del día de hoy. Y aquí es el por qué les hice la pregunta en el día de ayer, en el día 17 de Adviento, que lo hice al final de la grabación. La respuesta de esta élite religiosa que tenía Herodes, de sacerdotes y escribas, era que conocían muy, pero que muy bien las profecías mesiánicas. No tuvieron que irse ellos a reunirse, a dilucidar, a tener una conversación
un coloquio y ver cuál sería la respuesta que le darían al rey Herodes. No, ellos simplemente conocían la profecía mesiánica dada por el profeta Miqueas. Eso lo hablamos el día 4 de Adviento. ¿Y qué nos dice todo esto? ¿Qué tipo de ignorantes era esta élite religiosa de Herodes? ¿Sabes por qué? Mencioné que hay tres tipos de ignorantes. El que ignora porque desconoce. El que ignora porque no le importa o no le interesa saber. Y el que ignora porque no quiere saber. Punto. Pero esta gente, esta élite religiosa de Herodes, no desconocían la profecía, por lo que entonces tenemos que descartar en la ignorancia, el ser ignorante por desconocer. Ellos conocían bien la profecía. Aquí lo mencionaron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y eso nos deja en las otras dos posturas que mencioné acerca de la ignorancia, de ser ignorantes. Es que o eran ignorantes porque no les importaba o interesaba saber de la profecía mesiánica, o porque no querían saber de la profecía mesiánica. El detalle es que lo sabían. Tal vez yo diría que fue por ambas cosas. Yo me inclino porque ni le importaba e interesaba saber, ni tampoco querían tomar asunto, tomar carta con respecto a lo que ellos conocían, la profecía mesiánica. Verso 6. Aquí vamos a volver a repasar la profecía de Miqueas capítulo 5, verso 2, y yo lo voy a leer del libro de Miqueas directamente. Miqueas capítulo 5, verso 2. Dice: pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Wow. ¿Por qué lo quise leer desde el libro de Miqueas directamente? Porque ahora lo voy a leer como lo escribieron o como lo tradujeron de los escritos de Mateo. Y tú, Belén, no mencionaron Efrata, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña. No lo hacen en forma de pregunta. Dice, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá. Pero allí en Miqueas dijo Miqueas, pequeña para estar entre las familias de Judá. ¿Ven la diferencia? Por eso es que tenemos que ir al Antiguo Testamento para poder comprender el Nuevo Testamento como se nos ha sido revelado. Porque ella no es que no era, es que Miqueas dijo, eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Y aquí hacen una nota al calce en apacentará, porque apacentar es en torno a pastor. Sin embargo, la traducción es regirá. ¿Por qué? Porque Miqueas dijo, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Señor en Israel. Y cuando se dice Señor, es que te guía como pastor, pero es tu rey, tu gobernante. Y aquí es el por qué les hice esa pregunta. Pero tú, Belén de Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá.
Y la pregunta fue si ellos realmente ignoraban porque desconocían la profecía. Y vamos a repasemos lo ocurrido, porque ya leímos hasta el verso 6, que son los 3 versos que comprenden el día de hoy, el día 18 de Adviento. Así que vamos a dar un repaso. Herodes se turba por la noticia de un rey de los judíos, porque él era rey en Jerusalén. Todo el pueblo se turbó también con él. En Herodes, había orgullo, y los otros, en el pueblo, simplemente una ignorancia en extremo. Y que le ruego yo al Señor, y esto soy yo acá, que mientras a mí me dé la fuerza, yo pueda enseñarles, advertirles todo lo relacionado a las profecías bíblicas, porque se van cumpliendo sin prisa, pero sin pausa. Y muchos, lamentablemente, incluyendo la iglesia, y muchos ignoran esto. Y la iglesia tiene que dejar de estar recostándose en ese pensamiento en que, bueno, ya yo soy salvo. Déjame disfrutar de la salvación y ya. No, porque es que la iglesia no está llamada a eso. La iglesia no debe ignorar la parábola que Jesús dio acerca de la gran cena. Una parábola contundente, pero bien contundente esa parábola. Y es donde el Señor le dijo a su siervo: ve por las plazas y las calles de la ciudad. Pero mejor vayamos a la parábola. Esa la encontramos en Lucas, capítulo 14, verso 21. ¿Qué dice? Y presten atención. Lucas capítulo 14, verso 21. Porque es que esta parábola de la gran cena, el Señor hablaba acerca de los que dan excusas por la invitación del Señor a la boda, a la gran cena. Y dice, un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. Y le dijo, venid, que ya todo está preparado. Uf, ya todo está preparado. Y todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo, mira, necesito ir a verla porque compré una hacienda, te ruego que me excuse. El segundo le dijo, he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlo, te ruego que me excuse. El otro dijo, acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Ese ni siquiera se excusó. Simplemente dijo, no voy a ir, punto. Y le dijo el Señor, ve pronto, porque él, enojado por lo que ocurrió y la noticia que le dio el siervo a él, dice el Señor de la casa, ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, a los mancos, los cojos y a los ciegos. Y dijo el siervo, Señor, se ha hecho como mandaste y aún hay lugar. Por eso es que, iglesia, no puedes parar de hablarles del Evangelio de Jesucristo, de recostarte de como ya soy salvo, pues ya no tengo que hacer nada. No, cuidado con esa actitud, con esa postura ante el Evangelio, ante la misericordia y la gracia de Dios, que por su gracia fuimos salvos. No tomes esa postura, iglesia. Te lo ruego. Bueno,
haya un lugar. Y dijo el Señor al siervo, ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar. Espérate, porque está el pensamiento de que, no, es que el Señor, que Él es el que escoge a unos y a otros no los escoge. ¿En serio? Trata de machear eso con lo que Jesús dijo. Fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. Aleluya. Para que se llene mi casa, dice el Señor. Porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará mi cena. Eso es una respuesta bien fuerte y contundente para todo aquel que rechace el Evangelio de Jesucristo. Volvamos nuevamente a Mateo capítulo 2. Aleluya. Mi alma te alaba, Señor. Mi alma te glorifica, Padre mío. Herodes pudo ser recipiente del propósito de Dios. Pudo participar, pudo ser partícipe en ese evento único en la historia de la humanidad, el nacimiento del Mesías. Sin embargo, cayó en la garra de ese espíritu de orgullo, el cual también opera en muchas personas. Lo mismo que le ocurrió al faraón, el cual se llenó de orgullo. Oye, Dios ni tienta a nadie ni es tentado por nadie. Así que no pueden pensar de que Dios incitó al faraón para que él se negara, porque tal aseveración va en contra de las Escrituras. Tenemos que ser más diligentes a la hora de interpretar la Escritura para dejar un texto, sacarlo de contexto para hacer un pretexto. La Escritura es clara y no se contradice. Cuando hay algún texto que tiende a parecer contradictorio con otro, busquemos, seamos diligentes e indaguemos para poder llegar a cuál es lo que Dios quiere que nosotros sepamos de su palabra, porque ella no se contradice, sino que se complementa. Y este hombre, Herodes, al igual que el faraón, se llenaron de orgullo. El orgullo salió a relucir y le dieron rienda suelta al orgullo, y eso solo demostró que para nada a Herodes le importaba las profecías mesiánicas, para nada le importaba el plan de redención de Dios para con el pueblo de Israel y con él mismo. Simplemente, para Herodes, Dios no estaba en sus noticias hasta que llegó ese momento. Por otro lado, vemos a la clase religiosa, esa élite religiosa, los que tienen mucho conocimiento de la Escritura, pero que conociendo la profecía mesiánica, conociendo el plan de redención de Dios para con el pueblo, no procuraron enseñarles al pueblo la Escritura. Simple y llanamente se limitaron a la religiosidad de los sacrificios en aquel entonces, porque había templo, y oprimían al pueblo para sus propios beneficios y oprimieron al pueblo judío. Jesús nunca estuvo en contra de la ley. ¿Sabes por qué? Porque la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Eso está en los Salmos, capítulo 19, verso 7. Y no puedes decir que Jesús fue en contra de la ley. Jesús no vino a abrogar la ley, vino a cumplirla. Y nosotros podemos cumplirla en Cristo, en Él. Por su Espíritu podemos hacer cumplir la ley en nosotros.
¿Cuál? ¿Toda? No, porque se necesita templo. Y nosotros somos templo del Espíritu Santo. Pero puede haber una aplicación en una observancia de la ley de Dios y aplicarla en el día de hoy a nuestras vidas. ¿Para qué? Para agradar a Dios. Como agradecimiento a Dios. Por amor a Dios. ¿Por qué? Porque Él nos amó a nosotros primero. Y eso hay ocasiones que se les es bien difícil a muchos religiosos, estudiosos de las Escrituras, eruditos, teólogos, que no pueden comprender la simpleza de las Escrituras. Obedecer. 4 letras. O-B-D-C. Y esta gente, esta élite religiosa, simplemente no les importaba la profecía mesiánica, por lo que no les importaba enseñarle al pueblo que estaba totalmente ignorante del propósito, la voluntad y el plan de redención de Dios a través del Mesías que fue profetizado y prometido, profetizado por los profetas de Dios y prometido por Dios. Por lo que, iglesia, no permitamos que un pueblo entero caiga en semejante ignorancia. El apóstol Shaul, el apóstol Pablo, y con esto termino, dijo en su carta a los Romanos, capítulo 10, verso 14 al 17. Mira lo que le dijo a la iglesia que hoy te dice a ti, para que no tengas la excusa y decir que ignorabas eso por desconocimiento. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Es pregunta. ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. ¿Qué son buenas nuevas? El Evangelio de Jesucristo. Y dichosos, hermosos los pies que anuncian la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, que guarda vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Los pies que anuncian el Evangelio de Jesucristo, las buenas nuevas. Y dice más adelante, mas no todos obedecieron al Evangelio. ¿Eso es tu problema, iglesia? No, eso es problema del Señor. Pues dice Isaías, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Y aquí viene la respuesta poderosa, contundente. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Esta mañana vi en la Biblia YouVersion el verso del día, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. La pregunta que te hago, iglesia, ¿cómo tú sabes que tiene los ojos puestos en Jesús? Que es el autor y consumador de la fe. Si Jesús hace 2000 años está a la diestra del Padre, en medio del trono intercediendo por los santos. ¿Cómo? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Y Jesús es el verbo encarnado, la palabra. Él es la escritura, Él es la palabra viviente. Y la única manera de todo poder saber que tiene los ojos puestos en Jesús es teniendo puestos tus ojos en la palabra. Pero no ser oidores solamente olvidadizos, sino hacedores de la misma. Es un reto para todos, para mí, para ti, para toda la iglesia, porque todavía hay muchos que ignoran del adviento de el Mesías Jesucristo que vino al mundo, se hizo hombre, Dios se despojó a sí mismo, se hizo hombre, se humanó, nació en un nacimiento virginal,
donde no hubo intervención humana, sino por el Espíritu Santo. Vivió, predicó, enseñó, fue crucificado. No lo mataron, ¿por qué? Porque Él dijo, yo doy mi vida y la vuelvo a tomar. Murió y al tercer día resucitó y está a la diestra del Dios Padre, esperando sumisamente la voz del Padre que diga, ahora, ¿para qué? Para que se cumpla lo que dijo Juan o que dijo Jesús en Juan 14, no se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. No hay muchas casas, es una sola casa con muchas moradas. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar. Y si os preparare el lugar, aquí viene la culminación. Vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Aleluya. Y que no se te ocurra decir lo que le dijo Tomás. Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues sabremos el camino? ¿Por qué? Porque Él es el camino. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y nadie va al Padre si no es a través de Jesucristo. Por lo que hoy, a diferencia de otros días que he hablado, termino diciéndote a ti, amigo. Hechos 17:30 dice que Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar a que se arrepienta, por cuanto ha establecido un día, al cual juzgará el mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de entre los muertos. Ese se llama Jesucristo. Y cuando tú vienes en un corazón contrito y humillado, arrepentido, como dice el Salmo 51:17, que los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. Su misericordia te alcanza y su gracia te salva. Entonces va a producir en ti, por su espíritu, frutos de labio que confiese el nombre de Jesucristo como tu Señor. Como lo dijo Pablo en la carta a los romanos, cuando te leí en Romanos 10:14, pero Romanos, los versos 8 al 10, más que dice, cerca de ti está la palabra, amigo y amiga, en tu boca y en tu corazón. Y esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, mas con la boca se confiesa para salvación. Si escuchaste hoy su voz, no endurezca tu corazón. Que Jehová les bendiga y les guarde. Que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ustedes y tenga de ustedes misericordia. Que Jehová alce sobre ustedes su rostro y ponga en ustedes shalom, paz. Que tengan una excelente mañana, tarde o noche y que puedan compartir este mensaje para que estos algoritmos de estas redes sociales no pongan estos videos como si fuera algo inservible, algo que no tiene importancia y lo deje inerte, sino que sigue expandiéndose la palabra cada día más mientras el día dura antes de que Él regrese. Maranata, Cristo regresa. Dios le bendiga. Shalom.